Muy bien, nuestra siguiente charla magna se titula Estrategias ergonómicas para una empresa saludable. Esta charla magna, la cereza del pastel, está a cargo del doctor Aquiles Hernández Soto. El doctor Aquiles es licenciado en bioingeniería con máster en ergonomía, posgrado en biomecánico, cuenta con un máster en prevención de riesgos laborales, además de un doctorado en ergonomía. Su principal línea de investigación es la ergonomía laboral y los riesgos asociados a los trastornos musculoesqueléticos, con publicación en diferentes congresos internacionales y revistas científicas. Actualmente es director académico del Máster de Ergonomía Laboral de la Universidad de Girona y director de la Escuela OCRA para los países de habla hispana. Es delegado español para el Comité Técnico ISO, es docente en ergonomía, salud ocupacional en diversas universidades en Europa y América. Autor de más de 10 libros y manuales relacionados con ergonomía, evaluación de riesgos, así como la publicación de más de 30 artículos científicos en revistas indexadas. Ha participado además en más de 10 congresos y comités científicos internacionales. Actualmente dirige el Centro de Ergonomía Aplicada, CENEA, de Barcelona. Doctor, bienvenido. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Adelante, por favor. Muchísimas gracias. Gracias al comité organizador por invitarme y felicitarlos por este congreso de una semana de trabajo. Vamos a pasar de inmediato a compartir pantalla para comenzar la presentación. Si me das feedback que se está viendo y el audio es bueno. Ya se ve, doctor. Gracias. Perfecto. Bien, como os decía, muchas gracias por la invitación. Es un honor para mí poder participar en este congreso y sobre todo cerrar el congreso después de una semana de trabajo en la cual espero que hayáis sacado mucho provecho de todos los colegas que han compartido sus conocimientos y experiencias. Yo me conecté en algunos momentos y pude sobre todo ver algunos que tenía en mente por el tema que trataban, así que también he seguido cerca del congreso. El tema que se me ha pedido a mí para esta ocasión es un tema relacionado evidentemente con la ergonomía, que es mi campo de actuación, pero con un título que yo creo que vamos a tener que desglosar un poco. Estrategias para empresas saludables. Comencemos con empresas saludables. ¿Qué entendemos por empresa saludable? Podemos coger de inmediato la definición de la Organización Mundial de la Salud, que nos menciona que un entorno laboral saludable es aquel lugar donde empleados y jefes colaboran para mejorar la salud, seguridad y bienestar. Y continúa la definición. Otra definición de otra institución que puede ser pertinente citar, la Organización Internacional del Trabajo, la OIT, donde se menciona que en un ambiente de trabajo seguro y saludable es aquel en el que se eliminaron los riesgos o donde se han reducido los riesgos a un nivel aceptable. Eso es lo que entiende la Organización Internacional del Trabajo por empresas saludables. Y por otro lado, podríamos hacer un análisis de qué entendemos desde la ergonomía y su vinculación con estas empresas saludables. Cojamos la definición de la Asociación Internacional de Ergonomía, en la cual nos menciona que la ergonomía es una disciplina científica que tiene como objetivo esclarecer las interacciones entre los seres humanos, podemos decir las personas trabajadoras, y los demás elementos de un sistema, para diseñar, optimizando el bienestar humano y el rendimiento global del sistema. Hecho este análisis, yo creo que es bastante clara la relación que existe entre una empresa saludable, la cual necesita la disciplina preventiva, la ergonomía laboral, y por otro lado, la ergonomía laboral contribuye desde su disciplina preventiva para hacer estas empresas saludables, para eliminar los riesgos, para reducir los riesgos a un nivel aceptable y para mejorar la salud, seguridad y bienestar. Es indudable que desde esta disciplina preventiva podemos contribuir mucho a estas empresas saludables. Hecha esta definición, podemos entrar ya a profundizar en la conferencia misma. Sin embargo, voy a destacar este concepto porque todo lo que vamos a trabajar a partir de ahora está basado en lo que nos dice la Asociación Internacional de Ergonomía, que es la ergonomía. La ergonomía es una disciplina científica. Eso quiere decir
que se rige por el método científico. Por tanto, todo lo que vamos a presentar como estrategias ergonómicas para empresas saludables está basado en el método científico. Y esto es importante porque no siempre la ergonomía tiene este enfoque desde el método científico. Vamos a brevemente abordar el estado de cuestión para crear un marco conceptual. Luego nos vamos a entrar un poco en el ciclo de gestión de riesgos para ver en qué medida nosotros desde la ergonomía, con una correcta gestión, podemos contribuir a esa reducción de riesgos, control de riesgos, eliminación de riesgos. Y alinearnos con esa salud, seguridad y bienestar de los trabajadores. Y luego vamos a trabajar intervenciones de ergonomía, porque me interesa que conozcáis cómo el ciclo de gestión de riesgos nos permite una correcta intervención. Y cuando estoy hablando de correcta intervención, estoy hablando de intervenciones que se materialicen al interior de las organizaciones. Hay muchas propuestas de intervención que quedan sobre la mesa. Por lo tanto, lo que buscamos es que estas intervenciones se materialicen en los puestos de trabajo. Logremos ese control de riesgo, logremos esa eliminación de peligros. Y eso requiere intervenciones adecuadas, bajo un modelo que vamos a presentar. Estado de la cuestión. Comenzamos. ¿Cuál es la base del problema? Quizás para entender la base del problema es conveniente citar a esta institución en la cual trabaja el doctor Basílico, que fue el colega que me precedió en la conferencia anterior, que aprovecho y le mando un saludo, que sé que está conectado. Son las 10 y pico de la noche aquí en España y también en Italia, así que un saludo, Estefano. Bueno, el doctor Basílico trabaja en la Clínica del Lavoro de Milán. ¿Y por qué la cito? Porque yo creo que hay que entender el foco de análisis que tenemos en ergonomía. La Clínica del Lavoro fue fundada en 1902 por el profesor Luigi Devoto. Y al profesor Devoto se le preguntó por qué se llama Clínica del Trabajo y no Clínica de los Trabajadores. Paréntesis, esta clínica es un hospital público, una clínica pública, que se funda con el objetivo de diagnosticar, tratar y prevenir las enfermedades ocupacionales. Y el profesor Devoto la funda como Clínica del Trabajo. Y la respuesta a la pregunta ¿por qué se llama Clínica del Trabajo? El doctor Devoto responde: porque quien está enfermo es el trabajo. Y es el trabajo a quien tenemos que sanar. Y esto es importante que lo entendamos en ergonomía, porque nuestro foco de análisis es el puesto de trabajo. Y si ese puesto de trabajo tiene unos riesgos no controlados, está enfermo y me va a generar trastorno, me va a generar eventos no deseados en los trabajadores expuestos. En este caso, patología musculoesquelética. Y por lo tanto me tocará intervenir el puesto de trabajo. Yo creo que esta es la base para empezar a construir este ciclo de gestión de riesgo. ¿Cuál es el marco del problema? Esta es la cuarta encuesta europea, ya estamos en la sexta, pero los datos son muy similares, simplemente cojo esta porque me interesa la gráfica. Si os fijáis, en el eje de la CIC tenemos todos los sectores productivos de Europa. Más o menos en Europa somos unos 270 millones de trabajadores. Más o menos, trazando esa línea que está ahí, cerca del 60% de todos los problemas de salud que se dan en todos los sectores productivos son problemas de salud relacionados con los trastornos musculoesqueléticos. Esa es la magnitud del problema que tenemos en Europa. Podemos aprovechar un poco esta gráfica y también hacer un análisis del otro gran porcentaje. No es tan grande como el de trastornos musculoesqueléticos, pero no deja de ser interesante. Estamos hablando de que cerca de un 20% en todos los sectores productivos los problemas de salud están relacionados con la ansiedad, con la depresión y con el estrés. Esta es la magnitud del problema. Problema que no está ajenos en México. Esta transparencia me la facilitó la doctora Juanita Lagunés, que cogió esta fotografía que ella compartió conmigo cuando
posterior a reuniones que tuvo con el presidente Obrador, lograron en México cambiar vuestro listado de enfermedades profesionales. Ella fue una de las personas que catalizó ese cambio tan importante que habéis tenido en México. La doctora Lagunes es directora de Seguridad y Salud en el Trabajo y ella ha sido la catalizadora también de las normas de ergonomía que están hoy en día en México, algunas ya en cumplimiento por las empresas y otras en borrador. Esta transparencia y otras me la facilitó porque tuve la oportunidad de compartir con ella hace unos 15 días o 20 días en Hermosillo. Estuvimos invitados por el Clúster Minero de Sonora. También nos acompañaba la doctora Montes, que luego le voy a pedir que me ayude a contextualizar un poco lo que yo voy a explicar a la realidad mexicana. Y ella me facilitó estas transparencias, esta que estamos viendo y otras que son importantes y que después voy a hacer alusión. Por lo tanto, el agradecimiento a la doctora Cointa Lagunes por este material que me permite a mí contextualizar el tema que hoy estamos tratando. ¿Qué pasa en México? Pues exactamente lo mismo que está pasando aquí en Europa, que lo mismo que está pasando en España. En España, cerca del 90% de todas las patologías declaradas son trastornos musculoesqueléticos. En Europa, promedio, el 60%. Y en México, aquí tenéis el crecimiento que ha tenido en la tasa de incidencia en esta serie temporal. Quizás a alguien le puede llamar la atención, a los que estudiamos esta materia no nos llama la atención porque esta realidad fue una realidad que más o menos fuimos viendo que sucedía en Europa, pero es la misma realidad que está sucediendo en toda Latinoamérica. Otro tema interesante para dar marco a la temática que estamos abordando. Este es un estudio que se ha hecho aquí en España por el Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales. Es un estudio epidemiológico de las enfermedades profesionales en España desde el año 90 al año 2014. Un estudio que es interesante, lo podéis encontrar en internet, os invito a leerlo. Yo voy a extraer dos frases que me parecen sumamente interesantes para lo que en este minuto estamos hablando. La primera de ellas: los trastornos musculoesqueléticos causan o causaron en el año 2000 una pérdida de más de 21 millones de días de trabajo. La pregunta para todos vosotros que hoy estáis conectados es la misma. ¿Cuánta es la pérdida en días de trabajo que tenéis en vuestras empresas por trastornos musculoesqueléticos? Si por una parte estamos diciendo que es la principal causa de enfermedad laboral, por otro lado tienen que tener unas consecuencias. Hay descansos médicos, los trabajadores no pueden asistir a su puesto de trabajo por una patología. Y la pregunta es esa: ¿tenéis claro cuántos días perdidos tenéis por este problema de salud laboral? Y otro dato interesante del estudio: el coste mensual de las prestaciones por incapacidad permanente por trastornos musculoesqueléticos ronda en España los 400 millones de euros mensuales. Mensuales. Por lo tanto, creo que es interesante que os hagáis la misma pregunta. ¿Cuáles son los costes que representan estas patologías para nuestra empresa? Yo creo que estas son dos preguntas fundamentales que tiene que tener un profesional que está en el campo de la salud laboral. No puede ser que no tenga respuesta a estas preguntas. No puede ser que no tenga respuesta a estas preguntas que están relacionadas con la principal causa de enfermedad profesional en México, en España, en Europa y en toda Latinoamérica. Por lo tanto, habría que empezar a cuestionarse qué calidad de profesional soy si no soy capaz de contestar estas preguntas. ¿Qué estoy haciendo en mi empresa? Y perdonad que lo diga de esta forma, pero creo que es importante tocar la fibra sensible cuando toca. Dejamos de lado el marco conceptual, ya entendemos la magnitud del problema en términos de salud y por otro lado en términos de coste. Hablemos un poco del ciclo de gestión de riesgos. Voy controlando el tiempo. Este es el ciclo de gestión de riesgos que todos conocéis. No hay mayor diferencia, pero le vamos a dar un enfoque desde CENEA, mediante instrumentos normativizados ISO,
que también son instrumentos normativizados europeos a través de SEN y por lo tanto son normas UNE. Es decir, vamos a recorrer este ciclo de gestión de riesgos con estándares internacionales. En vuestro caso, México, es muy interesante hablar desde ISO, no desde las normas europeas, pero que en el fondo son prácticamente las mismas. Ciclo de gestión de riesgos, identificación de peligros, peligro que identifico, debemos llevarlo a la evaluación de riesgos. Con la evaluación de riesgos tengo que llegar al control de riesgos cuando hay riesgos no controlados y después darle seguimiento y control a todas estas intervenciones que estoy haciendo. ¿Cómo es posible, desde el año 2014, poder hacer una correcta identificación de peligros mediante este instrumento normativizado ISO, que se llama el ISO TR 12295, publicado el año 2014. Este instrumento ha sido traspuesto en numerosos países de Latinoamérica. El primero de ellos fue Colombia. Colombia lo traspuso un año después de su publicación como instrumento ISO internacional y se llama en Colombia Guía Técnica Colombiana 290. Y así como lo ha hecho Colombia, lo han hecho numerosos países. El último de ellos fue Bolivia, en noviembre del año pasado. Y vamos a poner aquí a México y luego voy a hacer unos matices. En México se está utilizando para dar cumplimiento a la NOM 036 en la fase de identificación de peligro. Cierro ese paréntesis. Ok, ya tengo mi instrumento para hacer la identificación de peligro. Si el peligro está presente, vamos a definir peligro, es la característica de la tarea que tiene el potencial de generar un efecto no deseado. Características de la tarea, estamos en economía. Si está presente, pues tengo que pasar a la evaluación analítica del riesgo. ¿Qué entendemos por riesgo? Es la probabilidad, comillas, matemática, cierre comillas, de que ese evento no deseado se materialice. Por lo tanto, vamos a hablar de una probabilidad numérica, una probabilidad que me permita a mí determinar qué probabilidad tengo yo de controlar una patología en la exposición a esas condiciones, o cuántos de nosotros nos vamos a enfermar expuestos a esas condiciones. Estos instrumentos de evaluación analítica han sido recogidos en estas normas ISO, el bloque de las 11228-1. Estas normas que estáis viendo contienen en su interior un método analítico que me permite hacer un análisis del modelo expositivo, es decir, de la dosis, de la sobrecarga biomecánica que tienen nuestras articulaciones, en el fondo todo el aparato musculoesquelético. Estas normas son instrumentos ISO. ISO está presente en 162 países. Muchos países de Latinoamérica han traspuesto estas normas como normas locales. Colombia, Ecuador, Uruguay, Argentina, y voy subiendo, El Salvador, Costa Rica, y vamos a llegar a México. Estas mismas normas ISO también son normas europeas, vamos a decir son muy similares, más no iguales, pero para lo que estamos hablando podríamos decir que son iguales. Por tanto, estas mismas normas son normas en todos los países miembros de la Unión Europea y también son normas UNE. Por lo tanto, es mi norma española, y aquí están citadas. Y contienen en su interior un método de evaluación de riesgos que seguramente lo habéis escuchado. Otra transparencia que me facilitó la doctora Lagunes. Normas oficiales mexicanas. Aquí tenéis la 036-1, que la conocéis, que desde marzo de este año ya es de obligatorio cumplimiento en plenitud, y también nos anunció, en la jornada que yo estuve en Hermosillo, la NOM 036-2, que va a estar enfocada a la prevención y control de la exposición de trabajadores a movimientos repetitivos. ¿Qué relación tiene estas normas mexicanas con los instrumentos ISO? Pues mucha relación, porque la NOM 036-1 ya me presenta como instrumentos de evaluación de riesgo específicos, es decir, quiero saber realmente dónde tengo el problema para saber qué tengo que hacer, cómo resolver ese problema.
ya la NOM 036 me está llevando a que utilice la norma ISO 11228-1 y la 11228-2. Y el borrador, que en este minuto existe en México, de la NOM 036-2, va a contener también unos instrumentos de evaluación analítica. Y estos instrumentos, por suerte para todos los trabajadores y trabajadoras mexicanas, va a ser en base a las normas internacionales, la 11228-3 y la 11226. Nosotros llevamos depende de las normas, pero yo diría unos 15 años, más o menos 5 años, trabajando con nuestros instrumentos metodológicos que están normativizados a nivel internacional, asesorando empresas. Yo puedo decir que es el camino para que las empresas se establezcan medidas de control, se puedan eliminar riesgos. Son instrumentos que permiten un diálogo directo con los responsables de los procesos. Aquí hay un detalle, no voy a entrar, también facilitada esta transparencia, donde vamos a ver que este borrador de normas ya nos trae un análisis de los factores de riesgo por movimiento repetitivo, nos habla de medidas de prevención, nos habla de vigilancia médica, luego al final vamos a hablar de ese tema, etc. Estas normas están enfocadas para la evaluación de riesgos. Es decir, yo evalúo el riesgo, establezco la probabilidad matemática que ese evento deseado se pueda materializar en el futuro. Por tanto, yo puedo hacer una intervención para controlar riesgos, voy a rediseñar el puesto, voy a hacer la simulación en la norma, por tanto en el método, para evaluar el impacto que tiene la propuesta en el riesgo, sobre todo en cada uno de los factores de riesgo. Por lo tanto, estos métodos que están al interior de estas normas son el instrumento idóneo para poder hacer la intervención, el control de riesgo. Pero también pueden ser enfocados desde el diseño, porque estas normas que estáis viendo a vuestra derecha, como normas europeas, están vinculadas a la directiva de máquinas en Europa. ¿Qué dice la directiva de máquinas? Que el fabricante y diseñador de la máquina debe cumplir estas normas para obtener este sello de conformidad europea. Este sello de conformidad, que lo podéis ver en muchos artefactos que tenéis en casa seguramente, el mouse suele tenerlo. Este sello de conformidad europea me permite a mí comercializar el producto en Europa. Es decir, el diseñador y fabricante ha hecho lo posible para cumplir esta norma, por tanto, esa máquina no va a ingresar a la empresa trayendo peligro con riesgos asociados. Esto es muy interesante desde el punto de vista del diseño de la adquisición de máquinas. Cuidado, porque hay otro sello que se parece mucho, que anda por ahí, y no es lo mismo. Es casi igual, no es igual porque se diferencia por la distancia entre las letras, y este sello significa China Export, es decir, un producto de exportación chino. No tiene ninguna relación con las normas que yo mencioné anteriormente. Control de riesgos. Aquí lo que tengo que hacer en el fondo es establecer esas medidas de control, de intervención, de rediseño, para poder pasar de una situación de riesgo no controlado a riesgo controlado. E idealmente, riesgo no controlado a la eliminación del peligro. Y eso sería el fin del proceso. Y aquí tenemos un conjunto de normas también ISO, que también son europeas, también son españolas, que son de gran ayuda para la fase de control de riesgo. Hay empresas, como este ejemplo que os traigo, este es un cliente nuestro, la empresa de Ferrocarriles Catalanes, que diseña un puesto de trabajo cumpliendo todos los requisitos de las normas técnicas y luego certifica su puesto de trabajo. Os leo, esta es una empresa catalana, por tanto el certificado está en catalán, pero me interesa leer lo que está aquí abajo. Dice, lugar de trabajo, el regulador de línea de la estación Balaguer. Este es un puesto de trabajo que regula cómo el tren se desvía por unos carriles u otros. Y dice, los ferrocarriles de la Generalitat de Cataluña, el lugar de trabajo y todo el equipamiento que configura el lugar de trabajo cumple los requisitos ergonómicos establecidos por las normas EN europeas e ISO,
adaptada a las dimensiones antropométricas de los usuarios, asegurando una óptima interacción y rendimiento del sistema, según consta en el documento informe Evaluación Económica del lugar de trabajo de esta empresa. A esto se está llegando, a una certificación de procesos, a una certificación ergonómica de puestos de trabajo gracias al cumplimiento de normas. Vamos a entrar un poquito en el control de riesgo, que es lo más interesante, porque al final es el verdadero trabajo de quien dice que hace ergonomía. No es la identificación de peligro, no es la evaluación de riesgos, es el establecer medidas de control. Lo que pasa es que necesitamos hacer una correcta evaluación de riesgo, porque va a ser mi instrumento para evaluar si mi propuesta tiene un impacto real o no. Vamos a ver un par de casos reales, intervenciones en ergonomía. ¿Qué tipo de intervenciones podemos ofrecer para dar solución cuando nos encontramos a condiciones de riesgo no controlado? Intervenciones estructurales es lo que primero deberíamos hacer. Intervenciones organizativas. La organización del trabajo es un tema importante. Para nosotros es secundario al análisis estructural. Trabajar sobre los procedimientos de trabajo. Y por último, casi como medida complementaria, la formación al trabajador en esos cambios estructurales, en esos cambios organizativos y en esos procedimientos. No malentendamos la formación. Yo no puedo trasladar la responsabilidad del trabajador en un peligro que no puedo controlar. Eso se hace mucho manipulación de carga. Se piensa que porque le doy formación al trabajador ya solucioné el problema. El problema lo sigues teniendo. Pero estas intervenciones, desde nuestra experiencia, tienen que estar basadas en los 3 pilares de intervención en ergonomía, que son: la medida preventiva que yo propongo tiene que tener un impacto en el nivel de riesgo, bien medido, y bien medido es con estos instrumentos metodológicos que mencionamos anteriormente. Segundo, esa medida preventiva tiene que tener una viabilidad técnica. Y tercero, debe tener una viabilidad económica. Si un proyecto de ergonomía cumple estos 3 pilares, este proyecto no tiene por qué no ejecutarse, no tiene por qué no implementarse esas medidas de control. Y el responsable de esto tiene que ser un equipo técnico, un comité técnico de ergonomía. ¿Quién compone el comité técnico de ergonomía? Yo lo dirijo, soy el responsable de ergonomía. Yo, como responsable de ergonomía, dirijo todo un equipo. En ese equipo deben pertenecer los responsables de los procesos. Ingeniero de mantenimiento, el ingeniero de producción, de calidad, quizás medio ambiente, los trabajadores, quizás recursos humanos. Cada empresa, en función de una realidad, requiere que este comité técnico esté conformado por un grupo de personas de diferentes áreas. Normalmente tiene que estar el área de ingeniería, el área de mantenimiento, es muy importante que participe, y sobre todo los responsables del proceso. Vamos a ver un par de intervenciones estructurales. Vamos a coger este caso de esta empresa mexicana, que en realidad no es una empresa mexicana, pero lo podría ser. Y de hecho vamos a aplicar la legislación mexicana en este puesto, que no es real, porque este puesto es una empresa cliente nuestra cercana aquí en Barcelona, es una empresa química. Pero podemos entender perfectamente todo lo que vamos a hacer bajo vuestra legislación mexicana. Hagamos la evaluación de riesgos, según lo que me dice la NOM 036, la cual me cita el instrumento ISO 11228-1 para hacer esa evaluación de riesgo. ¿Y qué tengo? Riesgo no controlado por levantamiento de cargas. Apliquemos el borrador de la NOM 036, que va a ser la ISO 11228-3, va a tener el método de la ISO. ¿Y qué me dice para la extremidad derecha? Alto riesgo. ¿Qué me toca? Me toca hacer una intervención ergonómica, y para la misma, el comité técnico debe definir las medidas preventivas, es decir, las medidas de control de riesgo, enfocadas en los 3 pilares de la intervención. Tiene que impactar en el nivel de riesgo, tiene que tener viabilidad técnica y tiene que tener viabilidad económica. Por tanto, en este minuto estamos reunidos aquí el comité técnico, vosotros sois mantenimiento, producción, calidad, trabajadores, y vamos a empezar a discutir
Yo, responsable de economía, conozco la herramienta, he hecho la evaluación, conozco todos los factores de riesgo que contribuyen a que este riesgo sea no controlado y que tenga una probabilidad matemática de una alta probabilidad que se genere una patología. Y podríamos discutir. El problema que tenemos es cómo manipula este objeto, cómo está trabajando la extremidad superior y la postura que tiene en hombro. Y empezamos a discutir y me empezáis a dar soluciones, alternativas de solución. ¿Y si hacemos esto? ¿Y si implementamos esto? ¿Y si cogemos una línea que baje? Entonces, en el fondo, podemos desarrollar en esta reunión del comité técnico un diseño conceptual. Este diseño conceptual, lo que tengo que hacer como responsable de este proyecto de intervención, de control, es ver su impacto en el nivel de riesgo. Y como tenemos aquí en este comité técnico responsable de los procesos, inmediatamente vamos a ver la viabilidad técnica. Técnicamente esto lo podemos hacer, viabilidad económica. Podemos asumir los costes, podemos pensar en rentabilizar estos costes con algún modelo en el tiempo. Bueno, si yo hago la simulación, que es mi parte, perfecto. Si hacemos esto, fin del proceso de levantamiento de cargas y fin del proceso por exposición a trabajo repetitivo. He evaluado el impacto de esta propuesta. De momento no hemos hecho nada, hemos hecho un dibujo, pero yo estoy evaluando el impacto. ¿Con qué criterio? Por lo que me dice mi legislación mexicana, la NOM 036-1 y el borrador de la 036-2. Si esto es así, tiene el impacto en el nivel de riesgo técnicamente viable y económicamente fiable, porque podemos hacer un análisis de costes directo e indirecto que nos genera este puesto por bajas laborales, por pérdida de producción, por pérdida de calidad, etc. Hoy existen esas herramientas de análisis y decidimos que tiene viabilidad económica. Sucede lo que estáis viendo en el vídeo. El vídeo a vuestra derecha veis la solución implantada. Por eso que es importante, por una parte, trabajar con las herramientas metodológicas adecuadas y, segundo, entender la importancia del Comité Técnico de Economía. Intervenciones estructurales. Hay intervenciones estructurales. Este es Ferrari en Italia, ahí viendo cómo se fabrica un coche Ferrari. Sin embargo, hay un proceso que es el de soldadura. Este proceso de soldadura es de alto riesgo. Es de riesgo de seguridad, es de riesgo en higiene, es de riesgo económico y que ha hecho la industria automotriz desde hace más de 20 años ese puesto prácticamente no existe y está totalmente hoy robotizado. Antes estaba automatizado, ahora está más robotizado. Esta es una realidad que estamos teniendo en las empresas. Yo creo que en México, un poco menos, un poco más, está empezando a suceder. Pero esto no es nada nuevo. Tenemos que estar preparados para estas situaciones. Ya en este libro, el sociólogo economista norteamericano Jeremy Rifkin, a finales de los 90, mediados de los 90, ya nos hizo ver este tema, el fin del trabajo, lo que iba a suceder con las nuevas tecnologías. Por lo tanto, creo que es un tema que tenemos que tener muy claro a la hora de trabajar y asesorar empresas. Intervenciones organizativas. Simplemente tengo el puesto A, tengo el puesto B, quiero ver si en algún modelo de rotación que puedo simular hay una disminución en el nivel de riesgo. Hago mi análisis y logro obtener estos valores. Yo sé que si hago este modelo rotativo que estáis viendo abajo, disminuyo un 10% el nivel de riesgo. ¿Cómo he hecho eso? Lo he hecho con la NOM 036 utilizando el método que viene citado en la NOM, que es la ISO 11228-1. Con esa norma y su método puedo llegar a hacer este tipo de análisis. Evaluar si la rotación que propongo tiene un impacto o no tiene un impacto en el riesgo. Tenemos este otro caso, es un tema de trabajo repetitivo y tenemos el nivel de riesgo actual y el nivel de riesgo esperado. Esperado si yo establezco un modelo de rotación y ahí tenéis los porcentajes de reducción de riesgo. Es decir, estoy midiendo el impacto de esta medida preventiva que se llama rotación de puestos, que tiene alto riesgo y mediante un sistema de rotación que me lo voy a analizar con el método de la norma, concluyo que tengo un impacto de cerca de un 20% en el nivel de riesgo. ¿Cómo he hecho esto?
con la NOM 036-2, que de momento es borrador para vosotros en México. Pero es una norma que está del año 2007, que la estamos usando en muchos países. Intervenciones en hábitos posturales. Quiero que veáis la diferencia en lo que a veces se habla de esa formación en hábitos posturales. Mirad cómo coge la caja a vuestro lado derecho y mirad cómo la coge en el lado izquierdo. ¿Cuánto impacto tiene? Hay una distancia horizontal que estoy midiendo a partir del método que está mencionado en la NOM 036, en el actual y el propuesto. Si logro hacer que el trabajador ubique bien este carro para aprovisionarse esa caja, como lo estamos proponiendo en la imagen que tenéis a vuestra derecha, tengo un impacto en el nivel de riesgo de un 36%. ¿Cómo he calculado eso? Igual como calculé lo anterior, con la NOM 036 y el método específico citado en la norma. Esto es intervención en formación. No es que el trabajador le aprenda a agachar, le enseño a agacharse manipulando carga. Eso no es así. De hecho, la literatura científica nos habla del error que cometemos con esas medidas. Vale, voy a acelerar un poquito. Tengo un caso aquí que me facilitó una alumna nuestra, que me parece muy interesante porque Diana hizo el máster de ergonomía con nosotros y realizó este proyecto en una empresa colombiana aplicando estos instrumentos. Me apetecía mostrarlo porque es un proyecto muy simple que tiene un gran impacto. Lo voy a pasar rápido y me voy a saltar algún slide, ¿vale? Este es el puesto de chapetas. Lo que tenemos aquí en la barra en azul es el tiempo de ciclo, en cuánto tiempo se repite nuevamente la tarea, y en la barra verde cuántos productos saca en su jornada, la producción jornada. Dice producción diaria, pero es su turno en el fondo. ¿Y qué hemos hecho aquí? Una evaluación de riesgo por exposición a trabajo repetitivo mediante la norma ISO, que también es norma europea y que también es norma colombiana. Esto es importante. ¿Y qué tenemos acá? Trabajador 1 con alto riesgo, al igual que el trabajador 3 y el trabajador 2 con menor riesgo. Esto también se podría hacer con la NOM 036-2, que sigo insistiendo de momento es borrador y esperemos que el próximo gobierno pues la pueda sacar adelante. Voy a acelerar un poquito. Aquí tengo los factores de riesgo, que es donde tengo que ir a intervenir. Por eso que es importante estas herramientas metodológicas. Y aquí tengo el resultado. Si os fijáis en el antes, tardo 84 segundos y ahora tardo 72 segundos en el después. El nivel de riesgo era 49 y ahora el nivel de riesgo es 7. Está controlado. Antes fabricaba 360 unidades, ahora fabrico 440 unidades. Y todo este análisis pues, está hecho con el instrumento que en algún momento ojalá sea norma mexicana. Voy a acelerar aquí un poquito. Aumento de la producción por trabajador. Hemos aumentado de 360 a 440 unidades. Y en el análisis de la probabilidad de patológicos hemos pasado de un 49 a un 7. Eso quiere decir que la probabilidad de patología era de 0,49 o que el 49% de los trabajadores va a contraer una patología en los próximos 8 años. Es decir, en este grupo, que hay 6 trabajadores, las patologías esperadas para otros 8 años son prácticamente 3. Si rediseñamos todo, las patologías esperadas no llega a 1, por lo tanto podría ser despreciable. En el fondo, el segundo impacto es la reducción, lo voy a decir de otra forma, de patológicos futuros. Perdón, lo quería decir de otra forma. La reducción de días perdidos futuros. ¿Por qué? Porque no voy a tener patológicos futuros. Y por último, nos vamos a seguimiento y control de riesgo. Y aquí le voy a dar la palabra a la doctora Montes, quien me acompañó hace algunos días en la actividad que hicimos en Hermosillo, también me acompañó en la actividad que hicimos en León, y me interesa que ella participe porque tuvimos la oportunidad de compartir con profesionales y las conclusiones que sacamos en esas 2 visitas, esas 2 importantes ciudades con 2 actividades importantes, creo que son importantes para esta jornada. Doctora Montes, si está conectada, le agradecería que encienda su cámara y nos comente un poco sobre este seguimiento y control. Hola, ya estoy por acá, pero no sé si me escuchan bien. Yo
te veo Te y escuchamos perfectamente. la cámara bien. Perfecto. Bueno, pues primero, muchas gracias por el foro. Creo que va a ser muy rápido, pensando principalmente en entender, no sé quiénes son, o sea, cuál es la población conectada, pero me imagino que pueden estar conectados mucho más personas de salud ocupacional, en el sentido de médicos posiblemente, personal de salud. Y creo que lo que nos pasa muchas veces seguramente no solo en México, en los cursos que tenemos también con médicos de otros países, detectamos que al final en toda Latinoamérica está pasando lo mismo, pero es importante entender que una parte de ergonomía es el control sobre el puesto de trabajo, que es de lo que ya platicó el doctor Aquiles, y la otra parte, que a veces parece que queda desapercibida, es la parte del control sobre el trabajador o en la vigilancia de la salud del trabajador. En nuestra norma 36, que es lo que estamos pues intentando tomar como referencia, porque al final, evidentemente, los conectados seguramente estamos aquí en México ejecutando el programa de vigilancia. La norma sí dice puntualmente que tiene que tener un dictamen de aptitud laboral, y tal vez es una de las normas en México que tiene ese candado, que es importante, que es relevante y que podemos nosotros utilizar como una buena aportación. Sin embargo, ¿por qué estoy yo aquí? Justamente por estas visitas que tuvimos tanto en León, Guanajuato, como en Hermosillo, Sonora, es porque en México todavía tenemos esa brecha de, uno, no tener esa claridad de los conceptos más básicos, por ejemplo, qué es un peligro ergonómico, cuáles son los factores de riesgo ergonómico, de dónde puedo basarme como una metodología de evaluación en el puesto científica, y entonces, ya teniendo evaluado mi puesto, ¿cómo lo conecto con la actitud del trabajador? En León lo que vivimos hubo un curso de ergonomía para médicos ocupacionales, pero los médicos que estaban ahí eran principalmente médicos del IMSS. Ya Aquiles sabe un poco de nosotros, cómo está nuestro sistema de seguridad o de salud en el trabajo. Los que estamos seguramente conectados sabemos que los médicos del IMSS muchas veces, y digo muchas veces porque es lo más común, no quisiera decir todos, pero no conocen la empresa. Entonces, hoy los médicos que están trabajando en el IMSS en un proceso de dictaminación de un posible trastorno musculoesquelético relacionado al puesto de trabajo, no conocen ese puesto de trabajo. Y entonces, esa es la importancia y la relevancia de entender que hay dos figuras o dos procesos o flujos de este control del riesgo o seguimiento, uno en el puesto y dos en el trabajador, pero que se tienen que conectar, no pueden estar separados. El puesto de trabajo, yo como médico en el sitio de trabajo, tengo que llevarlo a cabo como gestión junto con mi comité de ergonomía. Y también eso es importante en México. Creo que lo que está sucediendo es que, o lo que nosotros estamos viendo incluso acá con nuestros clientes, es pareciera que el médico es el responsable de ergonomía porque algo sabe de osteomuscular. No es así. Tendría que haber un acompañamiento de ingeniería, seguridad, incluso recursos humanos por tema de recursos, finanzas, no lo sé quién se define en la empresa, pero nosotros impulsar a eso, ese flujo con el puesto de trabajo, y yo también, médico de la empresa, impulsar a que entonces haya una vigilancia médica, pero comparada o, sí, pues que esté marchada, no sé cómo decirle, con el puesto evaluado. Eso es lo que tratamos de transmitir nosotros también en León, con estos médicos que dictaminan un riesgo de trabajo, pero evidentemente es un trabajo que tiene que haber en conjunto, ¿no? Por ahí hablábamos de un tema de no caigamos en ese divorcio, no solo entre seguridad, salud, proyectos y el médico de salud ocupacional en la empresa, sino también empecemos a construir una relación entre el médico dictaminador y el médico de la empresa, para que entonces haya realmente un sistema de gestión correcto, ¿no? Hoy además, lo que tenemos en la norma 36 podemos aprovecharlo como una referencia, pero además sí nos toca mucho ver lo que ya existe en otros países. En otros países, y justamente basado en esta clínica de laboro que les platicaba el doctor Aquiles,
ya tienen un sistema o ya nos ofrecen y ya podemos garantizar nosotros conocer y mantener un sistema de vigilancia donde se hable de la vigilancia específica de la exposición, es decir, extremidad superior, columna vertebral, incluso este tema de nexo causal, yo teniendo una evaluación de mi puesto, cuáles patologías sí están relacionadas, e incluso y específicamente en la norma, en la ISO 11228-1, que es la parte de levantamiento de cargas, que se actualizó sí recientemente en 2021, ya habla incluso de un tema de reincorporación de patológicos que puede ser útil, ¿no? Por ejemplo, si una persona está enferma y tiene una patología con secuelas, demás, ¿cuál es esa ahora carga máxima a la que le puede exponer? Entonces, todo eso ya existe, pero ¿cómo somos responsables nosotros en México de traer eso a nuestro centro de trabajo? Y creo que eso es lo más relevante, ¿no? Por eso tal vez estoy aquí con ustedes para intervenir en esas preguntas que nos surgieron y en todo ese conocimiento que también compartimos con el equipo de Hermosillo y de León. Entonces, importante que entendamos esos dos flujos de gestión. Muchas gracias. Simplemente para resumir, en el fondo tenemos una responsabilidad, hacer el diagnóstico del puesto de trabajo, que es el verdadero enfermo, y llevar un control médico riguroso de los trabajadores expuestos a estos peligros. Independiente del nivel de riesgo, están expuestos al peligro, los llevo en un programa de vigilancia médica. Y ahí es cuando establezco ese nexo entre una exposición y un posible daño. ¿Hay relación, hay nexo causal? Y yo creo que eso es un tema que es una asignatura pendiente en México. Discutimos mucho este tema con la doctora Montes, con los que participaron en el curso que hicimos en León, después el otro de Hermosillo. Y yo creo que es un gran tema que se va a desarrollar en México en los próximos años. Te quedas, por favor, y me ayudas con las preguntas que voy a dar al final, sobre todo de la realidad mexicana, ¿vale? Claro que sí. Quedan 2 minutos, los vamos a aprovechar. Modelo de gestión de riesgos. Este modelo hoy funciona. Lo estamos aplicando en empresas en Europa, en España. Nosotros tenemos clientes, sobre todo aquí en España, algún cliente a nivel europeo y también clientes en Latinoamérica. Y este programa funciona. Funciona sobre todo en países donde estas normas CISA se han transpuesto como normas locales. Esta semana, martes y miércoles, yo trabajé con los comités técnicos de una gran empresa ecuatoriana que desde hace 12 años tenemos implantado este sistema de gestión de riesgo con estas normas ISO, que tenemos la ventaja en Ecuador, que también son normas técnicas ecuatorianas. Este es el camino que nos ha permitido al Centro de Economía Aplicada CENEA de Barcelona poder implementar realmente medidas de control en las empresas. Antes de tener esto, era la buena voluntad de la empresa, porque la ley me obliga, sí, pero si no quiero, pues pago la multa. Cuando las empresas entienden la utilidad de todo esto, en sus procesos, en la calidad de vida de sus trabajadores, en el rendimiento de la producción, en la productividad, ya no necesito imperativos legales. Y esto puede ser cierto en México en la medida que tengáis estas normas, que por una parte creo que son un gran catalizador, y de hecho la NOM 036-1 ha sido un gran catalizador. Espero que tengáis la 2 en el futuro porque va a ser de gran ayuda a todos los profesionales que estáis en empresas con trabajadores expuestos a peligros ergonómicos, con trabajadores patológicos, con pérdida de días de producción, etcétera, etcétera. Conclusiones. Economía, estrategia para empresas saludables. Primera conclusión. En mi empresa debo montar un ciclo de gestión de riesgo. ¿Por qué? Porque quiero empresas saludables. Ya definimos lo que era saludable. Y hoy tenemos normas ISO y poco a poco estáis teniendo normas mexicanas. Segundo, es importante la constitución de un comité técnico. El comité técnico es el que establece las medidas de control, no el responsable de economía, y mucho menos si ese responsable es médico o médica. Necesito el responsable de producción, necesito el conocimiento del responsable de mantenimiento para darle viabilidad técnica al proyecto. Y por último, trabajar la intervención en los 3 pilares. Estos 3 pilares son fundamentales para que realmente esas medidas de prevención que propongáis se implanten. Simplemente para ir terminando,
aquí os podéis suscribir a nuestra newsletter y curiosamente por esas cosas de la vida, la newsletter se envió ayer y hoy a diferentes países y miren de qué trataba la newsletter. La newsletter trataba de esta ley silla que tenéis en México, la cual, si leéis el título, tiene un cuestionamiento. Ley silla, ¿con o sin ergonomía? Porque, cuidado, porque si yo he diseñado un puesto que no debe tener silla, no puedo poner una silla. No porque una ley lo diga, voy a generar más problemas. Y de hecho, aquí en la newsletter dábamos algunas soluciones. Hay unas normas técnicas que me pueden ayudar al diseño de puestos de trabajo sedentes. Por lo tanto, se trata de hacer ergonomía para poder incorporar la silla, no porque una legislación me obliga. Este es un tema que yo creo que lo vamos a debatir mucho y bueno, vosotros en México habéis sido los catalizadores de este debate a toda Latinoamérica. Si os interesa temas de normas, me podéis seguir a mí en LinkedIn. Normalmente estoy comentando novedades. Estamos en el Comité Normalizador Internacional, sabemos las novedades que vienen y muchas de ellas comparto a través de LinkedIn. Así que si queréis, bienvenidos, encantado. Y para terminar, con esto cierro, llevo unos minutos extra, disculpad. Este señor lo conocéis, me imagino, todos lo conocéis. Esta fotografía seguramente no, yo dudo que tocara la guitarra eléctrica, pero no dudo lo más mínimo que el señor Einstein daba clases en Princeton, de donde es esta fotografía y donde quiero terminar con el caso de un alumno. De un alumno de Einstein que le preguntó en una clase, profesor Einstein, las preguntas del examen de este año son las mismas del año pasado. Se le contesta, sí, pero hoy las respuestas son diferentes. Suerte, mucha suerte con el examen que cada día nos hacen las empresas cuando necesitamos establecer medidas de control. Muchas gracias. Muchísimas gracias, doctor Aquiles. Sin duda una información muy importante. Tenemos algunas preguntas que vamos a hacer en este momento. Tenemos algunas felicitaciones por parte del público. Por aquí tenemos un poquito de eco. Bueno, pues tenemos varias felicitaciones del ingeniero George Fara. Le está solicitando también que si puede, por favor, mandarnos o darle información acerca del tema de capacitación y análisis. Y bueno, nos están preguntando, Cristo Cano, ¿cómo podemos determinar la carga de un trabajador con patología previa o qué carga o cuánta carga puede realizar? Su micro, maestro. Perdón, doctor. Vale. Yo creo que esta pregunta se contesta con el segundo slide. ¿Quién está enfermo es el puesto de trabajo? Mi primera actividad es hacer el diagnóstico del puesto. Porque si yo no tengo ese diagnóstico, no puedo pensar en colocar a un trabajador. La doctora Montes nos puso un caso de manipulación de cargas. Tengo un trabajador que viene operado de una hernia discal L4, L5, que ya no está sintomático. ¿Dónde lo puedo ubicar? La norma hoy me da información para hacer el recálculo del nivel de riesgo al cual puede estar expuesto. Pero yo necesito el nivel de riesgo del puesto de trabajo. Sin establecer el nivel de riesgo del puesto, que lo decimos nosotros de otra forma, el diagnóstico del puesto de trabajo, todo lo demás no lo puedo realizar. Por lo tanto, yo cambiaría el enfoque de la pregunta. Es al revés de la pregunta. No puedo pensar en el trabajador, tengo que primero tener el análisis del puesto. Claro. Muchísimas gracias. Otra pregunta. Para generar el sistema de gestión de riesgos, ¿qué estrategias serían primordiales para comenzar a trabajar en su creación? A ver, quizás mi idea puede ayudar en la realidad mexicana. Nosotros estamos trabajando desde hace más de 20 años en esta materia y yo creo que, primero que todo, hay un proceso de maduración en las empresas. Si una empresa ha madurado
en estas materias, es posible empezar a implementar un programa de gestión. Las empresas que no han madurado es que van a atacar incendios. Tengo un problema en este puesto, me está generando patológicos, vino la inspección de trabajo y nos sancionó, tengo el sindicato que está reclamando, tengo trabajadores con pérdida de día de producción. Bueno, ataco ese problema. Eso no estás implementando un sistema de gestión, te estás dedicando a apagar incendios. Las empresas, cuando maduran en el tiempo, haciendo este trabajo, logran de forma automática entrar en un sistema de gestión porque comprenden que con los recursos humanos que tienen es impensable hacer un control de riesgos en materia de economía. Por lo tanto, lo primero, que creo yo en base a mi experiencia, lo que ha sucedido aquí en España, es que las empresas tienen que ir madurando en esto. Es difícil, va a depender del sector productivo, no es lo mismo el sector de manufactura, de automoción, que otro sector de manufactura alimentario, la madurez es diferente, con lo cual no hay un secreto para decir empezamos a establecer un sistema de gestión. Yo creo que por una parte es empezar a trabajar en la economía, demostrarle a la empresa la necesidad que tenemos de ordenar esto en un sistema de gestión y hacerlo más eficiente y eficaz. De otra forma lo veo difícil, o por lo menos en mi experiencia no ha sucedido que una empresa nos llame y nos diga queremos implementar un sistema de gestión. Ellos se dan cuenta cuando empezamos a atacar esos incendios. Claro. No sé si tú misma me podrías ayudar si contesté la pregunta o no. Claro que sí, doctor. Muy, muy claro. Doctor, tenemos algunas otras preguntas directamente de redes sociales. Nos está preguntando ¿cuál considera usted que es el principal obstáculo para que se genere ergonomía en las empresas? Vale. Esa pregunta es interesante porque nosotros empezamos en España el año 97 con una disposición legal a nivel europeo. En todas las empresas se tenía que hacer ergonomía a nivel europeo el año 89 y en España eso comenzó el año 97. Entonces, ¿qué ha pasado? Este es un proceso que va poco a poco. No se implementa ergonomía de la noche a la mañana. ¿La ley ha sido un catalizador? Sí, la ley ha ayudado. Pero en la medida que las empresas han dado cuenta de la utilidad de esto, han empezado a entenderla. Pero sobre todo, lo que más ha ayudado para nosotros es poder trabajar la intervención en esos tres pilares. Comprometer al área de ingeniería, comprometer al área de producción, comprometer a los trabajadores y juntos poder intervenir en un puesto de trabajo que tenga un impacto real en el riesgo, que tenga viabilidad técnica y sobre todo viabilidad económica. Cuando las empresas trabajan bajo ese modelo, entienden cómo hacer ergonomía. Por lo tanto, la principal limitante que hay es que las empresas no entiendan esto. Y muchas veces el profesional no lo entiende. Yo ergónomo me voy a una empresa, no sé, metalmecánica, o me voy a una industria cárnica, o mañana me voy a una empresa hotelera, y yo con mi conocimiento ergónomo, independientemente del área, ingeniería, psicología, medicina, pretendo resolver los problemas. Graso error. Esto se resuelve en un comité técnico. Tú lideras el proyecto, tú has hecho las evaluaciones de riesgo, tú has hecho el diagnóstico diferencial de la patología de ese puesto. Por hacer el símil, no es lumbago, no, es hernia L4, L5. Tú has hecho el diagnóstico diferencial. Ahora, entre todos, vamos a rediseñarlo. Si no entendemos eso, en muchos países pasa que hay una persona que contratan de la mutualidad para que vaya a hacer control de riesgos, no lo va a lograr. No lo va a lograr en la medida que no trabaje con los responsables del proceso. Y ese para mí es el antes y el después en materia de economía bajo nuestra experiencia. Claro. Muy bien, doctor, pues la verdad es que un tema súper interesante. Nos gustaría quedarnos más tiempo con usted, pero desafortunadamente ya nos comió el tiempo. No sé si quieran compartirme, doctora, vi que levantó su manita, algún comentario. No se le escucha. ¿Ahí me escuchan? Sí. ¿Sí? Solamente, muchas gracias, doctora Magda. Quería compartirles que, y dentro de esta pregunta y la anterior que contestó Aquiles, basándolo en el tema de México, importante que sí alineemos a lo que hoy pasa en nuestra norma. Nuestra norma nos pide los 3 mismos pasos de los que habló el doctor Aquiles: identificar, estimar y evaluar de forma específica.
y recordar que al final esos 3 pasos se tienen que hacer, pero eso no es ergonomía. Ergonomía es cuando yo detecté y evalué que el puesto está enfermo, entonces mejoro y controlo la posición o obviamente el riesgo, ¿no? Entonces, creo que es bien importante eso. Y hoy además, tomar identificación, mi norma 30 no me da una herramienta. En ISO hay una ISO TR12295 que existe para identificar, para estimar si me puedo basar en esa norma ISO. Es la mejor herramienta a nivel internacional validada por científicos, ¿no? O sea, como irnos basando en esa parte científica, creo que es de lo que se pueden ir pues quedando con esta sesión y esperemos que obviamente así lo hagamos. Perfecto. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, doctora Montes. Doctora Aquiles, un verdadero placer volver a escucharlo. Gracias por haber estado con la invitación. Muchas gracias por la oportunidad de compartir estos conocimientos y les deseo mucha suerte a todos los colegas de México porque tenéis un gran desafío, pero hay grandes oportunidades para mejorar la salud de los trabajadores, así que os invito a asumir ese desafío con altura de miras. Muchas gracias, un saludo desde Barcelona.